recitamos los católicos. Padre Nuestro es una oración universal que también es recitada, orada por otras religiones, porque van hacia el Padre del cielo. Jesús es el que directamente, con sus palabras, enseña esta oración. Al Padre Nuestro, que es al Padre del cielo y de la tierra, que cada discípulo hace no solo en nombre de él, sino en nombre de todos. Recordemos un poquito que en el Padre Nuestro, en la primera parte del Padre Nuestro, nos dirigimos al Padre que está en el cielo. Santificamos su nombre, le pedimos que venga a su reino a nosotros y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. La gloria de Dios la estamos ahí diciendo y estamos pidiéndole que venga hacia nosotros. Y en la segunda parte le pedimos las cosas cotidianas, el pan de cada día, que no nos falte el pan. Y también reconocemos que como somos pecadores, tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar a los demás. Este es un detalle que Jesús lo hace ver al final de la lectura, porque dice, si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus deudas. Es decir, el perdón siempre tiene dos partes, siempre tiene por lo menos dos personas. Puede haber más de dos personas, pero siempre por lo menos es un asunto de dos. El que perdona y el que es perdonado. Así como nosotros somos perdonados, tenemos que saber perdonar. Y es ahí quizá lo que a veces se nos hace difícil de entender cuando ha habido situaciones muy difíciles o situaciones en las cuales se repiten los agravios y es un asunto de un perdón constante, permanente. Y también algo más importante de esta oración, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es que todos los días estamos nosotros proclives a caer en los mismos defectos y las mismas tentaciones. Y estos defectos y estas tentaciones nos pueden llevar a grandes males. La ira, por ejemplo, una ira que no se puede contener, puede ser causa de grandes desgracias. Entonces, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Señor, que el mal penosamente está siempre por ahí para fastidiarnos y para hacernos caer. Nuestra debilidad humana es patente, el Señor lo sabe, Jesús lo sabía, por eso nos enseña esta oración del Padre Nuestro. Como hemos comentado, ya iniciamos la Cuaresma. Y el Santo Padre manda un mensaje en la Cuaresma en la cual dice, Dios enseña a su pueblo a amarlo con libertad. Dios se lo ha revelado. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Así se reciben los 10 mandamientos, conocidos en la Sagrada Escritura como el Decálogo. La llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa. Esta llamada no es un evento, sino que se desarrolla a lo largo de un camino. Hoy el pueblo de Dios lleva unas ataduras que debe estar dispuesto a abandonar. Se evidencia con la falta de esperanza, fuera del camino de la tierra prometida. La Cuaresma es el tiempo de gracia, en la cual el desierto se lo vuelve a vivir como lo anuncia el profeta. El lugar del primer amor. Dios les enseña a su pueblo a abandonar su esclavitud
y experimenta el paso de la muerte a la vida. Y hay que vivir la realidad para dejar de ser esclavos y ser libres. El Papa también recalca y escribe que quisiera destacar un aspecto de considerable importancia en el Éxodo. Dice, Dios es Dios quien observa, quien siente compasión y quien otorga la liberación. No es en realidad el pueblo el que lo hace, es Dios el que lo realiza. El faraón, de hecho, despoja incluso los sueños, les usurpa todas es el cielo y le da la apariencia de inmortalidad de un mando donde se menosprecia la dignidad y se niegan los lazos auténticos, logrando mantener todo bajo su dominio. Y entonces nos pregunta, ¿anhelo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper con los compromisos del antiguo? La evidencia de numerosos obispos y de muchos defensores de la paz y la justicia me convence de que cada vez más lo que debe señalarse es que hay una carencia de esperanza. Esta falta de esperanza constituye un obstáculo para soñar, un obstáculo para soñar, un lamento silencioso que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se asemeja a la añoranza por la esclavitud que paralizaba a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede detenerse, de lo contrario, no se explica por qué la humanidad que ha alcanzado un umbral de fraternidad universal y niveles de desarrollo científicos, técnico y cultural es capaz de todavía transmitir esa oscuridad de la desigualdad y de los conflictos. También dice el Papa, Dios no se cansa de nosotros, sino que en cada momento y ahora en las cuaresmas nos dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de un lugar de esclavitud. Este es un tiempo de conversión y libertad, y Jesús mismo, como recordatorio en este primer domingo de Cuaresma, es llevado al desierto y ahí vemos pues donde él estaría por 40 días, hijo de Dios, y también sería tentado en ese sitio. La Cuaresma es una lucha evidente que está narrada en el Éxodo y en diferentes partes por las tentaciones, porque el enemigo siempre nos engaña. Pero debemos recordar la voz de Dios que nos dice, tú eres mi hijo muy querido y no tendrás otros dioses delante de mí. Este llamado de Cuaresma al Papa es un llamado maravilloso a la conversión, en el cual habría que leerlo completo porque es muy bonito. Nos llama a liberarnos de las ataduras del pecado, de las mentiras con las que el demonio nos envuelve y nos confunde, y a que tengamos claramente la idea que somos hijos de Dios y que Él está con nosotros en todo nuestro caminar. El día 20 de febrero tenemos la fiesta de Francisco y Jacinta Martos. Estos jóvenes no fueron mártires, sino que fueron aquellos videntes de la Virgen de Fátima junto con Lucía. Los santos Jacinta y Francisco Marto, quienes junto a su prima Lucía vieron a la Virgen de Fátima en varias ocasiones entre el 13 de mayo y el 13 de octubre, en Cova de Iría, cerca de Aljustrel, en Fátima, Portugal. Este pueblo, Aljustrel, pequeño pueblo situado a unos 800
metros de Fátima, Portugal, nacen los pastorcitos Francisco, María y Jacinta. Francisco nació el 11 de junio de 1908. Jacinta nació el 11 de marzo de 1910. Y de muy tempranos ellos aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y por eso buscaban la compañía de su prima Lucía, que les hablaba de Jesús. Y pasaban el día en el campo cuidando las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, Jacinto, Francisca y Lucía tuvieron el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Uría. Y a partir de esa experiencia sobrenatural, los tres tuvieron una muestra del amor de Dios y un gran amor por las almas y llegaron a tener una sola inspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Los niños se dedicaron a la oración, pero también con todas sus fuerzas a anunciar lo que la Virgen les había dicho. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza calumnias, malas interpretaciones, injurias, persecuciones, e incluso algunos días de prisión. Durante aquel momento tan angustioso cuando estaban presos, que incluso los amenazaron de muerte, no negaron en ningún momento que habían visto a la Virgen. Y Francisco se mantuvo firme de no traicionar a la Virgen y le daba valor a su hermana y a su prima. Cuantas veces los amenazaban de muerte, él decía: si nos matan, no importa, vamos al cielo. Y cuando la llevaban a Jacinta supuestamente a matarla, él les decía: no se preocupe, no les diré nada, prefiero morir antes que decir eso. Francisco era de carácter dócil y condescendiente. Le gustaba mucho pasar ayudando a los necesitados y todos lo reconocían como un chico sincero, justo, obediente y diligente. Él enfermó y enfermó primero y en la víspera de su muerte comulgó y después de haber sufrido muchos meses muere el 4 de abril de 1919, un primer viernes a las 10 de la mañana. Jacinta era inteligente, muy alegre, siempre estaba corriendo, saltando, bailando, y vivía apasionada por el ideal de convertir a los pecadores, a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, porque ellos tuvieron esa visión pavorosa del infierno. Es así que ella muere el 20 de febrero de 1920 y su cuerpo está junto al de su hermano Francisco en la Basílica de Fátima. Estos niños tan pequeños, desde el momento que vieron a la Virgen, se convirtieron en mensajeros de todo lo que la Virgen les dijo, y su corta vida sirvió mucho para que ellos vivieran santamente en oración, en sacrificio y en ese deseo de convertir las almas a Dios para salvar las almas. Ellos mueren tempranamente porque así lo había dicho la Virgen, que vivirían poco, y la que vive muchos años más es Lucía, que sería la que después transmitiría todos los mensajes. Jacinta y Francisco serían beatificados el 13 de mayo
del año 2000, beatificados por Juan Pablo, y serían canonizados el 13 de mayo del 2017 por el Papa Francisco. Qué maravilla que estos niños tan pequeños que tuvieron la dicha de ver a la Virgen María fueran también los que nos permitirían a través de su vida conocer lo que ella les había dicho en algunas apariciones de Fátima. Niños pequeños que supieron ser fieles a lo que le prometieron a la Virgen hasta el final de sus días. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa antes de iniciar la segunda parte de este programa. Los espero. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hay momentos, madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una añoranza indecible. Dadme, oh madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto. En agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias, obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María con la imagen de San Benito, protector de las almas, como sentido de pertenencia de la casa de nuestra Madre, y una estampa de San José con la oración de la Voz de María. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retrocede, Satanás, no me engañes. De cosas vanas, lo que me presente será inútil. Bebe tú mismo de tu propio veneno. Estamos ubicados en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello, avenida Libertador, Manzana A, Villa 9, y en la isla Corazón de Jesús del Centro Comercial Albán Borja. Para mayor información, comunícate al 259-8860 o al 259-8870. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo.
Con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Gracias, amigos. Aquí estamos de regreso. Y el tema que traigo hoy son las malformaciones congénitas del riñón y de las vías urinarias. En la población general puede haber un porcentaje que tenga alguna anomalía congénita, o sea, que están desde antes de nacer. Y también que de estas anormalidades congénitas, algunas se encuentren en el riñón y en las vías urinarias. Sabemos que durante la vida fetal, la orina empieza a producirse alrededor de las 11 semanas. Y esta orina forma parte fundamental en el volumen del líquido amniótico, y por eso cuando hay una variación en el líquido amniótico, o es mucho o es poco, enseguida, si es después de las 11 semanas, se piensa que puede haber una anormalidad en el riñón o en las vías urinarias. La mayoría de los autores clasifican las anomalías del riñón y de las vías urinarias de acuerdo al número, a la estructura, a la posición, a la vascularización, entre otras. Los defectos en el riñón son de varias causas y también de muchos factores, porque muchas pérdidas o en los abortos, si se estudian esos fetos, se ven pues que había ya malformaciones renales, pero también en otros no se sabe. Sin embargo, puede haber factores hereditarios que predispongan a que haya estas malformaciones congénitas, o también el hecho de que muchas personas consuman determinadas drogas que tengan efectos teratogénicos, radiaciones, el alcoholismo, enfermedades de la madre, en la cual tiene mucha edad, o diabetes, trastornos nutricionales y circulatorios. Y también probablemente algunas condiciones que pueden ser causadas, por ejemplo, grandes guerras en las cuales la madre no puede ser cuidada, la cual recibe radiaciones o cosas así. Entre lo que se puede ver es que en el embarazo, durante el control del embarazo, hay que hacer lo que se llaman los ecos.
Y es en eso, por medio de estos ecos, que podemos nosotros ver si es que existe alguna malformación dentro del útero cuando la mujer está embarazada. Y entonces, de esa manera ya podríamos determinar si existe alguna malformación de este tipo o de algún otro tipo, porque el eco permite ver el corazón, el riñón, el cerebro, por supuesto, en los pulmones, cómo se van desarrollando. Y entonces tenemos cómo va creciendo el niño intrauterino. Entonces, en el momento de nacer es cuando en realidad se puede hacer un examen físico del niño y determinar si existen alguna anomalía congénita. Y según la evaluación que se haga, se puede decir si esa malformación es más severa o es menos severa y permitirá al niño tener una vida normal o no. La mayoría de los niños cuando nacen orinan en las primeras 24 horas y por supuesto durante ese tiempo ya el riñón está trabajando por sí solo, porque antes filtraba a través de la madre, pero ahora ya está filtrando por sí solo y puede eliminar la orina. Si hay alguna cuestión, por ejemplo, de que haya una ausencia de un riñón o si hubiera ausencia de los dos riñones, no es compatible. Y entonces, cuando es bilateral, no es compatible con la vida y más ocurre en los varones. Sin embargo, cuando es un solo riñón, que sí puede ocurrir, es posible que tenga una vida perfectamente normal, pero ya se sabe que solo va a tener un riñón y al cual habrá que cuidarlo mucho y que ese riñón se desarrolla un poquito más para compensar la pérdida. Pero puede haber también que haya más de 2 riñones. Entonces se llama riñón supernumerario. Es cuando existe otro tejido renal adicional, pero ese riñón extra no siempre funciona adecuadamente. También ocurre que a veces el riñón está lo que se llama la ectopia renal, o sea que está en otro sitio que no es el sitio que sea donde está el riñón. Puede estar un poquito más abajo o un poquito hacia un lado izquierdo. Y generalmente esta ectopia renal no causa mayores problemas, pero sí hay que tener cuidado de las infecciones, porque como está como un poquito caído, puede ser que traiga infecciones. También puede haber malformaciones en los riñones, por ejemplo, lo que se llaman los riñones de otras formas, los riñones en herradura, que en vez de ser como una habichuela, es como en forma de una herradura. Y estos en realidad, además de tener un problema en la forma, no tienen mayor problema en su función. Sin embargo, puede haber en algunos momentos dolor o puede haber presencia de cálculos o incluso hidronefrosis. Pero también los riñones pueden tener otras formas y son los riñones poliquísticos. El riñón poliquístico es una afección hereditaria, generalmente es bilateral y es cuando los riñones tienen un poquito mayor tamaño y están llenos de quistes. Estos quistes están llenos de orina localizados en la corteza renal. Y generalmente el problema es que esta corteza renal no tiene conexión con la parte de la pelvis renal, que es por donde se elimina la orina, y entonces se forman estos quistes. Y a medida que los quistes se agrandan, van como comprimiendo las partes buenas del riñón y producen incluso isquemia o ocluyen los túbulos que funcionan normal.
En los casos graves, puede ser que incluso haya que llegar a una cirugía. Pero existen también las anormalidades de las vías urinarias, no del riñón, sino de las vías urinarias. Y entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de los ureteres unen el riñón con la vejiga. Hay duplicación de los ureteres. Puede ocurrir que esta duplicación sea solo de un lado del riñón o de los dos lados. También puede ser que los ureteres no estén independientes, sino que estén unidos. Puede ocurrir que haya también una alteración en la unión uretero-pélvica, en la cual no entran por separado los ureteres a cada lado de la vejiga, sino que hay una obstrucción a ese nivel. Esto puede causar un reflujo hacia arriba en los riñones y tener también hidronefrosis. Puede existir lo que se llama los uréteres, los megauréteres. Los megauréteres son uréteres muy grandes y muy anchos, y generalmente se producen por un reflujo de la vejiga hacia el urétero. La orina refluye de la vejiga a los uréteres y como se estanca ahí, produce infecciones. Hay como varios estadios, de menos a más, y según eso hay que hacer un tratamiento. Si la deformidad no es mayor, al inicio solamente se observa, hay que evitar las infecciones y probablemente en el última instancia va a haber que hacer una cuestión quirúrgica con una endoscopía para ayudar a que fluya normalmente la orina y se evite que se acumule en esta parte de los uréteres. Pero también puede haber anormalidades en la uretra. La uretra puede tener obstrucciones a la salida de la orina por malformaciones de la uretra. Ahí tenemos, por ejemplo, que hay ciertos defectos en el meato urinario cuando está colocado en un lugar diferente al que siempre está. En el caso de los niños, la fimosis, que es que el prepucio está como muy apretado. También puede haber la uretra muy ajustada, una uretra que está con muy apretada, y entonces hay que hacer mucho esfuerzo para orinar y eso genera inflamación y también genera infecciones. Puede haber otras series de malformaciones en esa última parte de la uretra e incluso puede haber lo que se llaman válvulas que dejan que difícilmente se puede eliminar la orina. Es decir, la vía urinaria puede tener malformaciones que aparecen desde la época del embarazo y que como son congénitas permanecen en el tiempo. La mayoría de las malformaciones de las vías urinarias pueden afectar la pelvis renal, pueden afectar los ureteres, pueden afectar la vejiga y pueden afectar la uretra. Y según qué tan alteradas estén esas regiones, pueden también afectar la función del riñón, disminuyendo el filtrado glomerular, también la concentración de la orina y la regulación de los electrolíticos. Por eso es importante determinar tempranamente en el recién nacido si existen algunas de estas malformaciones, de las cuales algunas pudieran ser tratadas o intervenidas para evitar que haya otros problemas posteriores en el recién nacido. Porque si hablamos de malformaciones congénitas, significa que se nace con esas malformaciones tanto en el riñón
como en el sistema urinario. Bien, amigos, gracias. Vamos a hacer una nueva pausa antes de iniciar la última parte de este programa. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una añoranza indecible. Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto. En agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias, obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María con la imagen de San Benito, protector de las almas. Gracias, amigos. Estamos de regreso. El tema que les traía es un tema bastante común, que es el síncope o la lipotimia. Cuando hablamos de lipotimia, hablamos de un desvanecimiento que tiene síntomas que pueden tener como un pródromo que avisan que va a ocurrir y que generalmente no tienen pérdida de la conciencia. Pero hay también estas lipotimias o síncopes que no tienen ningún síntoma prodrómico y llevan una pérdida de la conciencia. La lipotimia se presenta de manera repentina y de un momento a otro, y se caracteriza por varios síntomas que se perciben, o sea, como una sensación inminente de desmayo, y algunos también pueden ir acompañados de vértigos, cansancios, los músculos como muy relajados, palidez, dolor de cabeza, trastornos visuales, sudoración excesiva, algunos tienen incluso un dolor intenso abdominal, entre otros. Pero diversas causas pueden ser las que causan esta lipotimia o desmayos, y lo que ocurre es que en ese momento el riego sanguíneo y el oxígeno que llega al cerebro no es suficiente para mantenerlo alerta y consciente, y entonces se produce el desmayo. Por lo tanto, la lipotimia es un desmayo o una pérdida transitoria y repentina del conocimiento.
Se produce cuando, como hemos dicho, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro no es suficiente para su funcionamiento y entonces se produce un mareo y una debilidad que puede terminar en una pérdida de la conciencia, sea parcial o sea total. Cuando existe un síndrome, generalmente los músculos del cuerpo como que se ponen aguaditos y la persona cae al suelo. Pero lo que observamos es que sigue respirando con normalidad y después de unos segundos se recupera sola. Entonces la persona parpadea, intenta hablar y es ahí cuando hablamos de un desmayo o una lipotimia. Las lipotimias o los desmayos pueden ocurrir en personas jóvenes, sobre todo en adolescentes, en determinadas situaciones también, por ejemplo, ambientes extremadamente calurosos y cerrados, muchas personas que no pueden respirar y se desmayan, y sobre todo en personas que a veces tienen ciertos síntomas anteriores, empiezan a sudar, se marean, tienen zumbido en los oídos. Estos síntomas, cuando aparecen, se llaman síntomas vasovagales, o sea, esa taquicardia, esa sudoración, esos mareos, generalmente son benignos y no tienen mayor riesgo. El riesgo está en la caída al suelo, que lo que en realidad puede causar un mayor efecto es el golpe que se recibe al caer al suelo. La lipotimia en realidad no es un síntoma y no es una enfermedad en sí, pero sí hay también otras enfermedades que pueden cursar con estos síncopes y hay que tenerlos presentes. Lo más importante es que si esta situación se repite muy frecuentemente, hay que consultar al médico, porque si una persona tiene estos desmayos y se recupera sin problema y antes no lo ha tenido y de repente empieza a tener esta situación, puede ser que esté teniendo un problema de corazón, o sea, puede ser que tenga una arritmia o puede ser que tenga algún problema en el corazón o un problema de la presión arterial que necesite ser diagnosticada para evitar que vuelva a ocurrir. Ahora, si una persona sufre un síncope y no se recupera rápidamente y no puede respirar rápidamente, entonces sí es una emergencia y debe ser llevada a un sitio para poder ser atendida adecuadamente. También hay personas que están extremadamente cansadas, por ejemplo, quienes han corrido una maratón o quienes suben una escalera por un apuro o quienes reciben una noticia terrible pueden tener un síncope porque es sencillamente de una manera variable y la persona reacciona su organismo con esta situación. Pero debido a que el síncope puede tener caídas y puede, por ejemplo, le ocurre un síncope en la mitad de una calle, le atropella un carro. Le ocurre un síncope de este tipo subiendo una escalera, se cae la escalera. O, que es muy peligroso, personas que están cocinando o con fuego pueden quemarse por esta situación. Pero la mayoría de los síncopes no tienen mayores riesgos. El riesgo, como hemos dicho, es la caída o las otras problemas que se pueden presentar. En todo caso, lo que debemos ver es que podría tratar de haber, por ejemplo, ver si estos 5 tienen alguna relación con alguna otra enfermedad.
una de las primeras cosas que debemos pensar es en la presión arterial. Muchas personas tienen lo que se llama una hipotensión arterial, y al tener una hipotensión arterial severa sufren un síncope. Entonces, en las cuales tienen esta presión que ha bajado bruscamente, hay que enseguida consultar al médico. Si es que la tuvo sin ninguna medicación y ha sido algo pasajero, o si por el contrario es hipertensa, está tomando algún medicamento de los antihipertensivos y, por ejemplo, cambiar de posición muy rápido, de acostada a parada, esto le causa una baja de la presión y por eso se produce el síncope. Entonces ahí hay que tomar atención para regular esa medicación que se usa para la presión arterial y también recordar que no tiene que hacer esos cambios tan exagerados de acostado a parado, sino sentarse un momento, luego respirar profundo y de ahí levantarse. O el agacharse también bruscamente puede causar estos síncopes en personas que tienen problema de hipertensión. Otra causa bastante común del síncope es la hipoglicemia, o sea, la baja del azúcar. La baja del azúcar se puede presentar, por ejemplo, en personas que no están alimentándose adecuadamente y que tienen ayunos prolongados. Por ejemplo, comieron hoy día a las 12, 3 de la tarde y ahí no vuelven a comer nada hasta el otro día a las 10 de la mañana. Esas personas pueden tener una hipoglicemia que incluso puede ser muy seria y puede causar un síncope. Pero sabemos que la causa es porque no se está alimentando frecuentemente. También en las personas, increíblemente, en los diabéticos. Los síncopes por hipoglicemia se presentan mucho en los diabéticos que tienen un mal control del azúcar. Y entonces, o usan una dosis mayor para controlar el azúcar y al usar la dosis mayor, esto causa una hipoglicemia, o también porque la dosis que se han puesto la ha usado con mucha frecuencia, sobre todo en la insulina. Quienes reciben insulina siempre tienen que tener mucho cuidado de las hipoglicemias, porque estas hipoglicemias en los diabéticos que reciben insulina pueden ser prácticamente mortales, porque puede bajar el azúcar a niveles menores a 40 y menores a 40 pueden causar incluso daño cerebral y entrar en coma. Quienes se manejan la diabetes con insulina o con hipoglucemiantes deben tener un control de la glicemia con insulina todos los días, con hipoglucemiantes semanalmente o mensualmente, y también un control en los alimentos, porque hay alimentos que suben muy rápido la glucosa, azúcar, frutas muy dulces, y hay alimentos que mantienen la glucosa en unos niveles bastante buenos. También hay que decir que cuando el síncope se produce por la hipoglicemia, va acompañado de sudor, de temblor, y también como una sensación de angustia cuando es por hipoglicemia. Generalmente se corrige rápidamente con algo de azúcar, un caramelo, un agua azucarada, y la glicemia llega a su nivel adecuado. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen una anemia muy severa. Esta sangre que está tan anémica no llega suficiente oxígeno al cerebro y es probable que pueda tener estas lipotimias. Son más vulnerables las personas muy anémicas a tener estos síncopes o lipotimias. También, cuando una persona se ha sometido a una cirugía donde ha perdido cantidad de sangre, hay cirugías
en las cuales se pierde más sangre que otras. Por ejemplo, en la histerectomía se pierde bastante sangre. Hay operaciones de cadera, cosas que son también sangrosas. O algo que ocurre mucho en las mujeres, que son quienes tienen periodos menstruales extremadamente abundantes. Esos periodos menstruales de grandes sangrados y por muchos días pueden generar anemia, y esta anemia puede generar estos síntomas. También hay que recordar que el no tener una buena alimentación, la deshidratación aguda, también pueden unirse y causar una lipotimia. Una persona que no ha tomado suficientes alimentos o que por una enfermedad como la anorexia no come, o como la bulimia come y vomita, y además no toma suficiente líquido y está deshidratada, son propensas a tener estas lipotimias o desmayos. Y una típica de la lipotimia y los desmayos es el embarazo. El embarazo, sobre todo en las primeras etapas del embarazo, cuando todavía no se sabe que está embarazada, muchas mujeres debutan con este desmayo o esta lipotimia, además de las ganas de vomitar, porque sencillamente ya empieza a ocurrir cambios en su organismo que ella desconoce que están ocurriendo, y entonces hay estas lipotimias. A ver, cuando las lipotimias se producen en una mujer embarazada, también hay que tener cuidado, porque puede haber problemas circulatorios en el fondo, o sea, o hipertensión, o hipotensión, o problemas cardíacos que deben cuidarse, y también que haya una adecuada nutrición e hidratación, porque sencillamente ella está esperando un niño, y entonces no solo hay que cuidar a la madre, sino que también hay que cuidar al niño. Hay causas que no son realmente muy claras, pero por ejemplo, que pueden causar lipotimias. Como hemos dicho, un calor extremo en sitios cerrados con poca ventilación y mucha gente. Cuando una persona recibe una emoción muy fuerte que sobrepasa lo que puede escuchar o soportar y sufre un desmayo, un dolor extremo, o sea, un dolor extremo de una úlcera, de un cálculo renal, de un cálculo biliar, un dolor extremo puede causar desmayos. Y algunas fobias, hay personas que son fóbicas, entonces, no puedo entrar a un ascensor porque me desmayo. Y de verdad se desmaya. No puedo entrar a un sitio donde haya mucha gente porque me desmayo. Y se desmaya. Pero son fobias, entonces, lo que ya eso es otro tratamiento. Lo importante es saber que la mayoría de las lipotimias pueden ser tratadas preventivamente. En ellas tenemos alimentación adecuada, no saltar las comidas, si es diabético, un control adecuado de la presión, si hay un problema cardíaco de arritmias, que es lo que generalmente más pueden, este problema, hay que tratar las arritmias, porque estos lipotimias van a afectar el cerebro, porque cada vez el cerebro deja de recibir adecuadamente el oxígeno que necesita. Cuando hay grandes calores, evitar estos sitios cerrados, atestados de personas. Y también hay que tratar de evitar pues estas hipoglicemias o esta hipotensión ortostática, que significa levantarse bruscamente. Hay que tratar de saber averiguar qué pasó después de la lipotimia, que alguien le diga qué más pasó, porque hay personas que sufren lipotimias pero van acompañados de convulsiones, o pierden el control de los esfínteres, o sea, se orinan, o tienen alguna otra, pero ella no lo puede saber. Se lo tiene que decir la persona que estuvo al lado, o vomitó, o se hizo pipí,
o tuvo una convulsión, porque ya probablemente estamos hablando de otras patologías que sería importante determinar las que están subyacentes. Bien, amigos, esto de la lipotimia es un tema apasionante que probablemente lo hemos vivido no solo en persona, sino en otras personas. Y entonces, importante entender que no todas las lipotimias hablan de una enfermedad grave. Sin embargo, hay que tratar de descubrir por qué han ocurrido y si existe una enfermedad subyacente, debe ser tratada y controlada. Yo les digo algo así. No hay que ridiculizar a la persona que sufre una lipotimia, porque muchas veces cuando ya se recupera, no ha sido nada grave, fue una noticia o fue una cosa así, se ridiculiza a la persona, se la hace sentir mal. Pienso que eso no se debe hacer. Se debe tratar con mayor cariño y misericordia a la persona que ha sufrido esto y tratar de ayudarla dentro de lo posible a que pueda decir por qué le ocurrió, para que también pueda identificar cuáles son los desencadenantes de esa situación a la que ha llegado, porque explicando, mira, otro día te ocurre esto mientras cruzas la calle y te mata un carro, o esto vas a caerte mal, te vas a golpear la cabeza o te puede fracturar la cadera. Entonces hay que ayudar a la persona que sufre lipotimias a que pueda entender por qué le ocurre y si hay una causa médica subyacente, tratarla dentro de lo que sea posible para que pueda mejorar y no tener el riesgo de alguna complicación. Gracias, amigos. Los espero, si es posible, la semana próxima y si Dios lo permite. Gracias.